La suba de sueldo del 20% a través de un decreto nunca se concretó. Y tengamos en cuenta que también a la hora de llegar Alberto Fernández al poder, él se llamó de alguna manera ser amigo de los empresarios. Incluso tuvieron una comida juntos a días de empezar el mandato. O sea que creo que en este contexto se le va a hacer muy difícil a él imponer por ahí algunas medidas con los empresarios, porque a ver, los empresarios como que ya lo tantearon, y por eso hoy tenemos el 25% que en su momento lo acordaron los sindicatos, más los empresarios y los trabajadores pidiendo que no, y hoy llega un acuerdo donde también está involucrado el Estado, que lo firma, y es algo institucional. Como todos sabemos, a nadie se le puede bajar el salario. En realidad se acordó primero la emergencia para pymes, o para, como decía Mati, empresas como electrodomésticos que no estaban laburando nada, pero de repente nos encontramos con que esa ayuda de emergencia de un 50% se le está pagando, como decía antes, a Omint, ¿no? O a grandes empresas, y sobre eso encima se hace un 25% de descuento, o sea que los empresarios terminan pagando un 25% de los sueldos nada más. Yo creo que falta fuerza en las medidas que está tomando Alberto. Y va de la mano con lo que decía antes de la propuesta de Lozano, esta de declarar de interés público los bienes esenciales. Bueno, ¿qué más esencial que la comida, que el acceso al morfi, digamos? O sea, que el Estado se haga cargo a través de una empresa pública de abastecer a los barrios, porque va a empezar a pasar eso. No es que va a haber desabastecimiento, pero los precios, digamos, con los 10.000 pesos no alcanza el ingreso de emergencia. Entonces hay que suplantar de alguna manera que el Estado se haga cargo de eso, además de una renta básica o de algún tipo de subsidio. Tiene que haber un control del Estado sobre los alimentos. Que también es esencial para la salud y es esencial para la economía, porque si vos no tenés una buena alimentación, las defensas te bajan, estás más propenso a contraer la enfermedad, a tener algún problema. Algo así como que si la salud es o no parte de la economía, ¿sí? Esa era una de las preguntas que hacíamos también para convocar al conversatorio. Hay cierto consenso, más allá de Moreno, de cierta necesidad de que el Estado, o por lo menos el comercio interior y el mercado interno se regule bastante más fuerte que lo que se está regulando. Que desde comercio interior se intervenga muchísimo más. Y es un poco esto que recoge estos sectores políticos. Ese proyecto me parece mucho más conflictivo y mucho más interesante, no para reemplazarlo, ¿no? Pero para pensarlo, que el del impuesto a la riqueza tal como está planteado. Porque es intervenir concretamente en las condiciones de producción. Porque si no, está el tema que vuelvo a lo anterior, que es esta cuestión que está como en el tema del impuesto a la riqueza, de separar la ganancia personal de la producción. ¿Viste? Como si, bueno, le cobramos porque tienen mucho dinero, pero no nos importa tres carajos como lo están haciendo. Y ahí hay un punto que también se pisa con la famosa discusión de la socialización de las pérdidas, la socialización de las ganancias. Es decir, está perfecto al empresario, a sus bienes personales, cobrarle un impuesto a la riqueza. El impacto político que puede tener y la voluntad política que existe detrás de pedir un impuesto a las grandes riquezas, que se está haciendo más o menos en todo el mundo, que es un impuesto extraordinario, que dure 1 o 2 años, frente a lo que podría ser después, eventualmente, una charla bastante seria sobre una reforma fiscal integral que sea de alguna manera con impuestos progresivos. O sea, ahí también serán las próximas batallas. Y ver que hay sindicatos que están implementando la medida de reducción del 25% para los trabajadores en acuerdo con las empresas, me parece que es contradictorio en sí mismo de que el Estado permita que esas cosas. Me parece interesante todos los temas que se tocaron. Donde yo trabajo echaron algunas personas, pero no en Argentina. Bueno, pues ya saben cómo es la ley acá y bueno, por otras cuestiones se ve algo muy jodido para mucha gente en la actualidad y para los demás en el futuro. Cuando hay más gente sin laburo, te explotan más, o que nos piden que yo laburo supuestamente 4 horas y nos están pidiendo que laburemos 8 horas casi, y
sin ninguna posibilidad de reclamar porque hay un montón de otros laburos de la misma asociación que se cayeron. Si esto sigue así o en general, de cómo se va a regular el teletrabajo, porque no hay derechos laborales con respecto al teletrabajo, pero tendrían que existir, tipo, que no te pueden obligar a que si estás en tu casa trabajes a cualquier hora. Me di cuenta que en los últimos meses aumentó muchísimo, pero sobre todo en los últimos meses, no sé si puntualmente en el último, en la pandemia, pero yo pasé, gastaba más o menos tanto cuando hacía compras así semanal y después de golpe empecé a gastar como el doble. Fue tremendo, pero no fue tanto en el último mes. Se los hubiera propuesto, hubiera propuesto Macri, hubiera sido, sí, mirá las fotos de todos los empresarios que vienen a salvar. Si no, ni se oponen, no es únicamente por una cuestión política. Sería una utopía que lo presente un gobierno macrista ese proyecto, eso no pasaría nunca, pero sí, tenés razón. ¿Por qué este tema, como tantos del aspecto económico, en esta cuarentena era importante o relevante discutirlo? Nosotros que somos, a comparación de quienes toman las decisiones, simples mortales, ¿no? Aumentar el ingreso de emergencia, porque con 10 lucas sabemos que no alcanza. Estamos hablando del segundo grupo económico de la salud privada de nuestro país. El impuesto a la riqueza acá y en el mundo, más allá de la resolución de la discusión sobre el impuesto a la riqueza, ya suma que la discusión se ponga en agenda pública, me parece a mí. En varios lugares del mundo también se está diciendo que, por ejemplo, uno de los grandes problemas que existieron al principio de la propagación del virus fueron los desastres que hace el capitalismo contra la naturaleza, la destrucción de la tierra que hace, pero también sobre todo las grandes aglomeraciones que existen en las ciudades, que terminan siendo después los epicentros de esta pandemia. O sea, una reforma agraria que después lleve también a una cierta descomprensión de lo que puede ser las grandes ciudades, que se empiezan a poblar, por ejemplo, el resto del país, una reforma agraria seria, una reforma fiscal, después también el tema de los presos, una reforma que deje de ser tan punitivista, que sea otro tipo de garantismo, porque también durante, recién ahora se acuerdan de las condiciones en las que viven los presos. Respecto a la reforma agraria, que es un tema de los países industrializados, de los países centrales, que está subsanado básicamente esa discusión. Los tipos que van a pagar los que pagarían el impuesto a las riquezas están presionando al gobierno con, salvatajes a sus empresas, están pidiendo rebaja de salario para los trabajadores y están echando gente. El tema es que justamente eso, o sea, recortes presupuestarios, menos impuestos, fueron los que llevan a creciendo las desigualdades, a la vez que están acompañadas por recortes en el sistema sanitario, que es la gran receta neoliberal en toda Europa, y llevan a esta catástrofe. Tratar de embarrar la cancha diciendo, bueno, en este contexto justo vamos a aumentar impuestos, miren que la sociedad se va a hartar, y tratar de vender un poco de humo para distorsionar el debate. Se está discutiendo el impuesto a la riqueza en Ecuador, obviamente la oposición, no el gobierno. En Perú, la oposición también. En Chile, la oposición también, sobre todo el PC. Brasil, la oposición obviamente. Paraguay, la oposición. Y Argentina es el único que lo está discutiendo como oficialismo. Bueno, acá no vienen varones de las organizaciones, no baja nadie, de los sindicatos no baja nadie, del gobierno nacional. Están las mujeres nada más, en el barrio. Las mujeres que se hacen cargo de las organizaciones. ¿Qué rol están cumpliendo las mujeres ahora en la organización de los trabajadores y las trabajadoras? La mujer no está discutiendo ahí la política, no, eso no es discutir política, no están en la foto, porque las mujeres están al frente de todo lo que es el campo de batalla, literal. Además son las mujeres las que están en la casa, trabajando desde casa también, cuidando a los pibes a la vez, limpiando, cocinando, haciendo todo como siempre y haciendo la tarea con los pibes, todo. Las docentes dando clases. Para mantener la mano de obra para el futuro del trabajo. ¿Cuál es el rol de los trabajadores en las ganancias, ¿no? Vas y cuando querés reclamar un salario, te dicen, bueno, si no te parece, hay uno que va a laburar por mucho menos que vos. Por 2 mangos. Lo vemos. Va a generar crisis de sobreproducción y de subconsumo, y va a ir muy lejos esta crisis, pero muy lejos.
vos decías, Nico, que hay sectores de la economía que no están, que hay sectores que se están beneficiando seguramente y que hay sectores, nombraste el turismo. El representante de asociaciones de turismo de la India habla de 38 millones de puestos de trabajo que se van a perder en estos meses que el turismo no va a funcionar. La OIT y la ONU calculaban que se iba a perder con el coronavirus 25 millones de puestos de trabajo. Solo en Estados Unidos 22. En un país donde la salud no es pública y no hay acceso a la educación y a la vivienda. Un país que eligió la economía. Y ahí también va el caso de tener que invertir, de que la economía es importante, porque si tenemos una buena economía podemos invertir y así podemos testear y a su vez hacer un buen diagnóstico, porque si no hay un testeo no hay un diagnóstico de la situación, a ver cómo estamos. Una de las comunicaciones oficiales del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en consonancia con el Estado Nacional, hace referencia hoy a el fortalecimiento supuesto que va a tener el sistema de salud pública con respecto a todo lo que se viene haciendo en términos de aplanar la curva, combatir la pandemia de alguna manera. ¿Ustedes creen que esto es así o por qué creen que están estas limitaciones en los términos que ustedes planteaban de la falta de testeos y demás? Entonces, en ese sentido es que preguntamos por qué está este discurso de que el parate en sí es un desplome, o por qué el sector empresario viene a pedir chau cuarentena porque se desploma la economía. Enfrentarse al contexto del coronavirus y con un sistema de salud totalmente desolado me parece que fue un agravante. Ustedes pónganse a pensar que cuando este gobierno asume, ahora en diciembre, a fines del año pasado, se encuentra sin un Ministerio de Salud, se encuentra con hospitales desabastecidos. Están pidiendo un rescate como ha pasado en casi todas las crisis grandes que ha tenido este sistema capitalista. Por un lado, bancas y empresas de transporte que deberían estar al servicio de los intereses de los usuarios, ¿no? De quienes los usamos, de repente se enriquecen porque viene de una sucesión de tiempo en la cual viene creciendo sus ganancias. No es que el macrismo de repente para ser malos con el gobierno anterior y decir no, fue una tragedia para las empresas, no, fue una tragedia para las pymes, pero para otras empresas de repente fue el paraíso, y de repente ahora en este contexto salen a pedir un rescate de parte del Estado. Se hablaba de esta cuestión de qué sectores fueron los que pararon, cuáles siguieron haciendo el mismo juego o de alguna manera operando de la misma forma que se operaba antes de la cuarentena, y eso también está bueno diferenciar dentro de lo que es la economía. Yo creo que si hay algo que queda como bien latente es la injerencia y la preponderancia y la importancia del Estado en la regulación de todos estos fenómenos económicos. A ver, como profesora de economía trabajo con adolescentes y estas cuestiones de la relación que hay entre la salud y la economía se habla mucho en el aula, o sea, lo hablo mucho, lo charlamos con los chicos. Más que nada desde que los chicos se empezaron a involucrar por el tema del aborto legal, seguro y gratuito, lo empezamos a relacionar mucho la salud con la economía. Bueno, el gobierno actual tomó un país no destruido solamente en la parte económica, sino en la parte de la salud pública, ¿sí? No es economía o salud, creo que las dos cosas van de la mano, ¿sí? O sea, sin una inversión del Estado en la salud no vamos a poder tener salud. Trabajo en una escuela de la Villa 31, donde esto está muy latente en el contexto de una pandemia, donde hay infectados todos los días, más en un lugar donde la gente está apilada, como es en la Villa 31, no hay agua. El tema es que no hay inversión en nada en la Villa 31, en nada, en salud, no hay inversión, nadie se preocupó en ese lugar, no sé, en otros seguramente también, pero bueno, yo conozco más que nada esa zona,
nadie se preocupó por decir, a ver, los pibes tienen wifi, tienen acceso a internet, a ver si pueden seguir con la continuidad pedagógica, con las planificaciones de los profesores. Ustedes entran a las plataformas y listo. No. Yo vivo en Lanús, en Valentín Alsina, en el Hospital Evita de acá, si bien no hay muchos casos todavía, ya se está hablando de que no va a haber lugar. Entonces están buscando alternativas por si llegan a aparecer más infectados. No hay elementos, no contamos con nada. Y eso, a ver, es parte de la economía también, ¿no? Porque, como les decía recién, durante 4 años no tuvimos nada de inversión en la salud pública y obviamente en la educación.